Muy bien, ahora invitamos al doctor Osvaldo Barreneche, que nos hablará de comprensiones del mundo natural y ecología política de las culturas originarias de América, panorama etnohistórico. Buenas tardes. Quisiera agradecer especialmente a los organizadores de este congreso por la invitación que me han hecho. Me honra poder estar con ustedes dando esta conferencia inaugural. Ciertamente la historia, me presento porque no sé si al final creo que no dijeron nada de mí. Mi nombre es Osvaldo Barreneche y yo soy profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata y trabajo también para el CONICET, el Instituto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Y como tal me han pedido que desarrolle este tema que vamos a tratar ahora, intentando de conectar un poco el pasado y el presente con de los pueblos originarios, ¿no? En la cuestión del medio ambiente y la visión del mundo natural. Entonces, me honra poder estar con ustedes dando esta conferencia inaugural. Ciertamente la historia tiene una afinidad con la ecología. Ambas trabajan con un tiempo de larga duración, aunque se preocupan por el impacto actual de estos procesos temporales. Es por eso que resulta oportuno iniciar este evento académico con un recorrido histórico y panorámico de las comprensiones del mundo natural que encontramos en los pueblos originarios de nuestra América. Mi propósito hoy es abrir nuestra sensibilidad e inteligencia a un pasado que nos puede parecer remoto, pero que resulta fundamental para la comprensión de las problemáticas contemporáneas que se han de tratar en los días sucesivos del Congreso. Para ello, he de situarme en el espacio continental americano, durante la etapa precedente a la invasión europea, trazando un recorrido, ciertamente parcial, de la diversidad de culturas en este vasto territorio. Sobre estas en particular, buscaré mostrar su diversidad y elementos en común en torno a sus percepciones acerca de la naturaleza y el medio ambiente, integradas a sus respectivas cosmovisiones. Luego de lo cual, los invitaré a regresar al momento actual mientras nos apartamos de una mirada utópica e idílica de las culturas originarias para intentar comprender los cambiantes vínculos entre estas y la naturaleza americana. Comenzamos entonces. A finales del siglo pasado, en un contexto mundial muy diferente al actual, en el cual las supuestas bondades de la globalización eran comúnmente aceptadas, se discutía entre los y las estudiosas de las comunidades originarias de América y de otras latitudes el así llamado paradigma esencialista. Uno de los postulados predecía el fin de las comunidades indígenas debido a la apropiación, contaminación, entre comillas, o hibridación cultural. Esto no era algo nuevo, pues dichos procesos habían comenzado a principios del siglo XVI con el arribo de los europeos al continente americano. Lo cierto es que luego de 5 siglos de dominación y en aquel contexto global se acercaba el final. Alejandro Grimson, solo por nombrar a un especialista de los tantos en estudios culturales, ha sido crítico de este tipo de postulados, procurando nuevas formulaciones más allá del esencialismo, del instrumentalismo y de otros ismos. Es que junto con los análisis y nuevas perspectivas que pueden desarrollarse sobre estas cuestiones y su impacto analítico acerca de nuestra comprensión de los pueblos originarios, hay una realidad insolayable. Estas comunidades y pueblos indígenas continúan existiendo aún hoy en toda América. Ahora bien, esta existencia, este presente, ¿qué tanto tiene de continuidad y puntos de común con el pasado precolombino? Cualquiera que haya visitado alguna de estas comunidades y que haya sido recibido por un cacique vistiendo jeans, solo por dar uno de los tantos ejemplos, entre comillas, contaminantes, podrá erróneamente concluir que hay muy poco de originario en este escenario actual así descrito. Es aquí precisamente, imperceptiblemente,
donde la esencia del colonialismo manifiesta su vigencia. Muchos de estos visitantes y observadores no pueden dejar de mirar el presente de estos pueblos originarios con nostalgia. Nostalgia de, entre comillas, el noble indígena o el buen salvaje, estereotipado por el peso de una dominación y explotación que habría reducido a cenizas el paraíso en el que habitaban hasta hace 500 años. Así, sin capacidad alguna de agencia, de resistencia, de reformulación dinámica de su pasado, el cacique que usa jeans reflejaría el dramático y triste resultado de aquel proceso. Y así también esta tristeza se extiende al entorno de aquellas comunidades. El noble indígena, entre comillas, como lo definiera cierta literatura antropológica imperial, solo podía existir en un entorno natural virgen, en donde aún no había asomado la etapa madura del Antropoceno, periodo más reciente de la historia de nuestro planeta, bajo cuyo nombre se entiende definir y describir la irrupción y radical transformación del mundo bajo el dominio de la subespecie Homo sapiens, o sea, nosotros. Este indio, entre comillas, es también visto como ecológicamente noble, refiriéndose a la construcción del salvaje posmoderno, entre comillas. Sidney Pérez indica algunos calificativos que se le atribuyen, tales como el de héroe ecológico o guardián de la biodiversidad. De allí que los ecologistas, en sentido amplio, han visto en las comunidades indígenas un aliado natural para sus postulados, sus planes y sus proyectos. Sin embargo, cuando las disputas o intereses encontrados de estos dos actores aparece, lo cual ha ocurrido frecuentemente, como nos muestra Paul Nadasdy en su trabajo, la perplejidad de los ambientalistas se pone de relieve. Pero si miramos la cuestión de fondo, este asombro no es algo inesperado. Siempre que se pretenda reducir a las comunidades originarias a la condición de sujetos explotados o casos de estudio para evidenciar cierto desastre ecológico, sin tenerlos en cuenta como actores centrales de estas tramas, seguramente nos toparemos con una agenda propia elaborada por ellos, a lo largo de centurias de padecimientos y explotación, pero también de adaptación, de resiliencia, de resistencia y de transformación. El concepto de ecología política nos sirve para comprender mejor este pasado y presente de los pueblos originarios. Como señala Carlos Walter Porto González, en el proceso de deconstrucción de las teorías y prácticas apoyadas en los fundamentos de la racionalidad científica, los pueblos originarios impulsan cambios sustanciales en su lucha por la reivindicación de sus identidades y la reapropiación de sus territorios bioculturales. En este sentido, la ecología política impacta tanto en la revisión conceptual del mundo como en la articulación de nuevas formas de lucha emancipatoria, a partir de las cuales se busca ir mucho más allá de la mera tentativa de ecologizar la economía actual. La ecología política de los pueblos originarios procura pasar de la resistencia a la reexistencia. Es decir, no solo soportar activamente los embates de nuevas formas de dominación, sino actualizar una visión integral del mundo que no se circunscriba a la retención de espacios territoriales residuales de antiguas posesiones comunitarias. La reexistencia incluye la identidad cultural, el lenguaje y las formas de comunicación, la historia y la memoria colectiva, las formas de convivialidad y las relaciones con otros pueblos y sociedades, las costumbres y las normas, los mitos, los rituales, las festividades y la religión. En definitiva, se trata de cosmovisiones integrales que van más allá de las meras reivindicaciones y disputas territoriales contra los apropiadores patrimoniales y los Estados-nación. Como señala Arturo Escobar, lo que se pone en evidencia en estas luchas es la reapropiación social de la naturaleza con el propósito de construir sociedades fundadas en la diversidad ecológica y en las condiciones culturales de los pueblos. Aparece aquí una de las palabras claves de este tema, la sostenibilidad. Analizándola en perspectiva histórica, siguiendo los postulados de Dan Schilling, la sostenibilidad también puede abordarse en su dimensión moral.
además de tecnológica y otras, poniendo el acento en cómo nuestra especie humana se relaciona con el entorno. Los pueblos originarios de América, explica Schilling, explotaron e incluso deterioraron algunas partes de las tierras que habitaron durante 13.000 años. Aún así, estos daños, entre comillas, no tienen ni punto de comparación con lo que ha ocurrido en los últimos 500 años, desde la llegada de los europeos. La cuestión moral se manifiesta en el hecho de que los pueblos originarios construyeron grandes ciudades, modificaron su entorno ambiental y tuvieron la capacidad de transformar la naturaleza circundante de una manera mucho mayor de la que realmente lo hicieron. Entonces, si no lo hicieron, y si lo hicieron quienes los conquistaron luego, cabe preguntarnos el por qué. La búsqueda de una respuesta nos lleva entonces al pasado de estas comunidades indígenas, pasado que, como señalamos, tiene una conexión vital con nuestro presente. Este recorrido panorámico en el cual intentamos poner de relieve algunos aspectos de las percepciones e interacciones de estas culturas con su entorno natural, lo hacemos de la mano de la etnohistoria. Esta disciplina combina elaboraciones conceptuales y recursos metodológicos de la historia y de la antropología para profundizar el conocimiento y la comprensión de las culturas originarias. La etnohistoria nos ayuda a poner de relieve en algunos puntos claves de la ecología política de los pueblos originarios andinos, como es el caso del buen vivir, el vínculo vivo y dinámico entre el pasado y el presente. Entendemos de este modo que dicho concepto, el buen vivir, no existía como tal en las culturas precolombinas de esa región. Su origen es mucho más reciente y se debe a una reformulación, a una actualización e integración de aquellos saberes ancestrales con las necesidades y desafíos de esas comunidades en el presente. La centralidad del equilibrio entre las comunidades humanas y su entorno natural, que está en la base de la cosmovisión de los pueblos originarios andinos, sirve de fuerte punto de apoyo para presentarnos hoy un modelo alternativo que tiene muchos puntos de contacto y de diálogo con el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad relacional que nos convoca en este congreso. Pero también es parte de un proyecto político que ha encontrado un camino de realización, por ejemplo, en los nuevos textos de las constituciones de Ecuador y Bolivia. Así, la etnohistoria nos permite comprender más profundamente la historia e implicancias actuales del buen vivir, alejándonos de una persistente visión del noble indígena en la cual se lo deja inerte, inactivo y condenado a vagar por los despojos de su paraíso perdido. Veamos ahora algunas características del vínculo entre el mundo natural y las comunidades originarias precolombinas. Una de ellas es sin duda la reciprocidad. Lo interesante de ella es que se manifiesta en culturas originarias antiguas y circunscriptas a ciertas regiones, pero también tiene una centralidad en la organización de culturas dominantes, como lo fueron la de los aztecas en Mesoamérica y los incas en Sudamérica. En todo este espacio biodiverso, la naturaleza era vista como un organismo viviente, a quien, en ciertos modos, debía devolvérsele lo que de ella era tomado. El respeto de los ciclos naturales y la gestión moderada de los recursos fue una característica común de esas culturas. En el Templo Mayor de los Aztecas, en la ciudad de Tenochtitlán, por ejemplo, las representaciones naturales, como los esqueletos de animales y las plantas, eran ubicadas junto a los artefactos culturales producidos por los hombres y mujeres mexicas. Todo ello enfatizaba esa interacción entre cultura y naturaleza, ubicándola en un plano de reciprocidad no jerárquico. Al mismo tiempo, como señalan Lisa Souza y Alison Kaplan, el conocimiento de la naturaleza no era algo superficial e intuitivo en esas culturas. Su estudio sobre la descripción y catalogación de pájaros y plumas por parte de los pobladores originarios de toda América muestra el interés real de esas culturas por su entorno. El impacto simbólico de tales prácticas no era menor, mientras que la observación de la naturaleza fue parte importante de sus vidas. Describiendo la ceremonia del fuego nuevo, Igna Cleninden, reconocida historiadora del mundo azteca, nos refiere detalles de este ritual, el cual servía para acompañar
el fin de un ciclo y comienzo de otro. En esa transición era posible que el mundo conocido se tornase en un caos. Por un lado, la ceremonia tenía lugar para evitar tal desenlace, pero por otro lado, el primer paso del ritual consistía simplemente en observar el entorno circundante. Haciendo de este modo, los participantes entendían que la naturaleza podía tornarse en caos y que los aztecas debían aceptarlo. Luego, si el caos no venía, se desarrollaban otros momentos donde los celebrantes realizaban acciones para dar inicio al nuevo ciclo. Esta actitud pasiva inicial, solo de observación, también nos habla de esa reciprocidad, pues de este modo, tanto la naturaleza como los aztecas tenían oportunidad de, entre comillas, expresarse, por llamarlo de algún modo. Lejos de la idílica imagen del medio ambiente americano registrada por los conquistadores, ese mundo circundante se manifestaba con toda su fuerza. Las culturas originarias aprendían a reconocerlo y a padecer incluso sus cambios. Estos devenían como meros fenómenos naturales o como resultado de acciones humanas sobre el medio ambiente. Los estudios etnohistóricos indican que numerosas culturas precolombinas se dispersaron o se extinguieron por algunas de estas razones. Esto ha dado lugar a especulaciones al respecto, como es el caso del fin de las ciudades mayas. Pero también hay tantos otros casos de desplazamientos y cambios culturales producidos por fenómenos naturales. Un artículo reciente de Eric Reyes Morales concluye que las migraciones producidas en la región central de México y que eventualmente dieron lugar a la consolidación de ciudades como Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, de cuya alianza nació luego el Imperio Azteca, no se produjeron desde sitios remotos ligados a la narrativa de origen mitológico de los aztecas. Una gran y persistente inundación ocurrida en el siglo XI de nuestra era en el valle de Anahuac, que es el valle central de México, habría provocado la migración que luego desencadenó aquellos eventos históricos. Otros cambios relacionados con las aguas de los ríos Dulce y Salado en la provincia argentina de Santiago del Estero, para citar otro ejemplo menos conocido que el precedente, orientó a los pobladores originarios a ocupar otros espacios, como nos refiere el estudio de Constanza Taborda. Esto impactó en la alfarería de dichos pobladores alrededor del siglo I de nuestra era. Si bien el vínculo entre los pueblos originarios y el medio ambiente se asentaba en la reciprocidad, esta era fundamentalmente dinámica, un dinamismo en el cual se gestionaban las tensiones y los equilibrios que eran alcanzados no sin antes experimentar episodios o procesos traumáticos, hayan sido estos de origen natural o cultural. Como nos refiere Edward Lanin, por ejemplo, en su clásico estudio sobre el Perú antes de la dominación incaica, la expansión y dominación del imperio y la cultura del Tehuanaco, extendida durante un largo periodo de tiempo que va desde el 1500 a.C. hasta el siglo XII de nuestra era, está ligada a una sucesión de etapas en la que la adaptación al entorno natural y el reconocimiento de los propios límites estuvieron en la base de su florecimiento y crecimiento territorial. Durante todos estos siglos, la intervención, entre comillas, de la naturaleza fue una constante. Fueron así surgiendo el sofisticado sistema de irrigación y de terrazas o andenes que permitieron la expansión de los cultivos. El cultivo en terrazas, aplanando espacios irregulares en las laderas de las montañas para aumentar la superficie productiva, es un ejemplo irrefutable de que con los medios tecnológicos disponibles entonces, los pueblos originarios optimizaron el espacio circundante para sostener la demanda de alimentos de una creciente población. Los cambios climáticos, que siempre estuvieron presentes en la naturaleza, también eran motivo de adaptación. El intercambio de productos entre los tres pisos ecológicos del mundo andino, la costa, la sierra y el altiplano, nos muestran que aquella reciprocidad con el mundo natural tenía una continuidad en la dimensión cultural y en la vida cotidiana de esos pueblos. Con epicentro en el lago Titicaca, ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, la cultura de Tiahuanaco se expandió en vastos territorios de lo que hoy es Perú, Bolivia, norte de Chile y norte de Argentina. El período de mayor extensión territorial que inicia en el siglo VIII de nuestra era fue dando paso a sucesivas disputas políticas y sociales,
A esto se sumaron los recurrentes sequías y otros cambios climáticos que impactaron en la reducción de la producción de alimentos y con ello la disrupción del control vertical de la economía. Control vertical entendido como la articulación política y social de los 3 pisos ecológicos, costa, sierra y altiplano, la cual se fue resquebrajando hasta la debacle definitiva del siglo XII de nuestra era con el abandono de la otrora capital imperial. Antes que los españoles, e incluso antes que los incas, estos territorios andinos sudamericanos tuvieron un desarrollo cultural significativo, que estuvo acompañado por cambios humanos y naturales en el medio ambiente que los contuvo. A partir de experiencias exitosas o de crisis terminales, con todos los matices intermedios, los pueblos originarios de América adquirieron un acabado conocimiento de la naturaleza que los rodeaba. Esta misma naturaleza les impuso límites y desafíos, mientras que estos pueblos fueron aprendiendo a conocerla, a relacionarse con ella y a, podemos decir entre comillas, intercambiar dones. Si hablamos de una sabiduría ancestral de las culturas originarias que les ha permitido sobrevivir a siglos de injusticias y explotación luego de la llegada de los europeos en el siglo XVI, tenemos que referirnos, como señala Michael O'Brien, a este aspecto, esto es, al manejo del medio ambiente y el equilibrio entre la voluntad de transformación e intervención cultural, por un lado, y las condiciones ecológicas locales, por otro. Las prácticas agrícolas sostenibles se difundieron por toda la América precolombina, en regiones donde la abundancia de agua formaba espejos naturales, reduciendo la superficie de la tierra cultivable, se idearon las chinampas. Estas verdaderas islas flotantes, características de las culturas de Mesoamérica, permitían cultivar extensivamente a pesar de la sobreabundancia de superficies lacustres en muchos sitios. En esa misma región, principalmente en lo que hoy es México y su península de Yucatán, encontramos la milpa. Este sistema de cultivo incluía ciclos de 2 años extractivos y 8 años de reposo. Como explica Charles Mann, el maíz, como principal alimento originario de América, ocupaba un lugar central en este tipo de operación agrícola, pero no devenía en cosecha excluyente. La milpa desplegaba cultivos paralelos de otros vegetales nutrientes, tales como la calabaza, la batata, el frijol, el tomate, el ají o chile, entre otros. La optimización de la cosecha se apoyaba en un sistema de cooperación comunitaria, pero al cabo de 2 años se dejaba reposar a esa porción de tierra como retribución por aquellos alimentos que había donado. Un método menos sofisticado en cuanto a los conocimientos requeridos, pero muy efectivo, era el de las quemas controladas. En efecto, el manejo del fuego era otro recurso disponible por los pueblos originarios para devolver a la tierra los nutrientes necesarios que permitiesen reiniciar un nuevo ciclo de intercambio. Aún así, este equilibrio era dinámico e inestable. Algunas variables tales como el crecimiento de la población y los cambios climáticos podían alterar dramáticamente este balance. Como señalamos, los etnohistoriadores se detienen particularmente a estudiar cuáles pueden haber sido los motivos de la decadencia o fin de ciertas culturas. Sorprende en estos casos saber que muchos de estos finales no se concretaron por procesos de guerra o conquista de otros, sino que se dieron simplemente por el abandono de las ciudades, las comunidades y los sembradíos por parte de sus residentes. Sin pretender simplificar la cuestión, podemos subrayar que estos finales siempre han estado relacionados con cambios en el vínculo estrecho entre las culturas americanas originarias y el medio ambiente. El agua fue otro elemento vital que estas culturas manejaban con precisión. En sitios donde este recurso escaseaba, como es el caso de todo el norte de México, de lo que hoy es México, y del sudoeste de lo que hoy son los Estados Unidos, los pueblos originarios desarrollaron eficientes sistemas de riego y distribución de agua que incluían acueductos y depósitos. Michael Mayer ha estudiado detenidamente la supervivencia de este sistema de riego, tanto en la etapa española como en la mexicana como en la norteamericana. En un contexto de dominación española que a partir del siglo XVI impuso un cambio radical de la relación entre los pueblos originarios y la naturaleza americana, enfatizando la explotación y la extracción ilimitada de los recursos,
El tema del agua resulta por demás interesante. Los españoles mantuvieron y adaptaron el régimen de distribución de agua aplicado por los pobladores originarios de la frontera norte del imperio. Esta región, que hoy en día, como señalamos, comprende 2 países, era parte del dominio español y luego mexicano, hasta la guerra entre México y Estados Unidos, ocurrida a mediados del siglo XIX, que determinó la frontera actual entre ambos países. Esta guerra moderna, en la que los Estados Unidos resultaron vencedores, privó a México de todos sus territorios norteños heredados de los españoles. Lo cierto es que el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la contienda, ahí no solo se fijaron los nuevos límites entre ambos países, también se establecieron otras previsiones, indicando que para ciertas cuestiones relacionadas a conflictos de intereses en los territorios que pasaron a formar parte de los Estados Unidos, se debería tener en cuenta las costumbres normativas y prácticas precedentes de los pobladores. Ahora bien, como el manejo y distribución de aguas en esa región venía de la etapa precolombina y teniendo en cuenta que el Estado imperial español y luego el republicano mexicano mantuvieron tales condiciones, los ulteriores juicios y disputas por la distribución de los recursos hídricos en esas tierras por parte de tribunales civiles y comerciales de los Estados Unidos, tuvieron que tener en cuenta el reparto equitativo e igualitario del agua en dichos territorios. Así, en un contexto jurídico y político como el estadounidense, donde la propiedad privada tiene un carácter casi sagrado, los regímenes comunitarios de distribución de agua en esa región deben seguir las pautas hasta el día de hoy de distribución establecidas por los pobladores originarios. A través de este ejemplo concreto, entre otros, podemos ver que no todo aquello que establecía un vínculo equilibrado entre los habitantes de una región y su entorno natural desapareció completamente después de la llegada de los europeos. Estos ejemplos precedentes nos conducen a subrayar la relación sagrada que existía y existe entre las culturas originarias y la naturaleza. Muy extendido y conocido en Sudamérica es el culto a la Pachamama, la Madre Tierra. Esta debería ser honrada, respetada y cuidada, no solo para la generación que la transitaba en determinado momento, sino también y ahí me perdí, Pachamama, sino también para las generaciones futuras. Voy chequeando el tiempo porque me retan, si no. Pero vamos bien. Lo que hoy promovemos, ligado al cuidado del medio ambiente y a la preservación de la naturaleza, estaba íntimamente incorporado en aquellas culturas. Era parte de su vida diaria. La irrupción de una economía extractiva y de explotación de los recursos naturales no interrumpió esta conciencia. Lamentablemente la circunscribió a los espacios donde los pueblos originarios fueron confinados del siglo XVI en adelante. Aún así, en todo el mundo andino se sigue hasta hoy celebrando la ceremonia del Inti Raymi, la fiesta del sol. Esta se celebra el 24 de junio de cada año, aunque otrora la fecha precisa fuese la del 21 de junio. Es el día de solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año en el hemisferio sur. La fiesta principal, que hoy también tiene una connotación turística, se desarrolla en la ciudad de Cusco, capital del Tahuantinsuyo, nombre con el que era conocido el imperio inca antes de la llegada de los españoles al Perú. El sentido de la misma es que se espera la salida del nuevo sol, deidad principal, quien da inicio a todo un nuevo ciclo de vida que no se circunscribe solamente al nuevo ciclo agrícola. Era un reinicio pleno que abarcaba todos los aspectos de la vida. Aquí la relación sagrada entre la cultura y la naturaleza alcanzaba un esplendor y visibilidad superlativa. Las principales autoridades políticas y religiosas del Tahuantinsuyo se daban cita para el evento y las comunidades congregadas tenían la ocasión, no siempre posible, de ver al Inca y a su cortejo. Pero la sacralidad de estos pueblos no se limitaba a las grandes celebraciones. El culto a la Pachamama estaba aún y está extendido a nivel culturalmente capilar. El agujero en la tierra, simbolizando la boca de la Pachamama, es rellenado con ofrendas propias de los frutos recogidos en agradecimiento por lo recibido y en retribución por esos dones.
Por su parte, aún hoy, en los Andes sudamericanos, se encuentran las huacas, que indican la presencia de objetos o lugares sagrados, la honra de ciertos elementos naturales y el intercambio de dones que constituían diversos rituales a esos sitios. También nos habla de esa extendida ligación entre naturaleza y pueblos originarios. En nuestro presente podemos quizá tener una actitud condescendiente, indulgente y hasta empática con los mitos y leyendas del pasado precolombino, el cual apenas hemos esbozado, dando algunos ejemplos. Pero quizá más temprano que tarde nos embarga la convicción de que todo ese universo simbólico que dio origen y sentido a aquellas existencias no tiene nada que ver con nosotros. En tal caso no se trata de recrear esa cosmovisión en un sentido ritual, pero es evidente que la crisis ambiental actual requiere abordajes novedosos y sería un error pensar que estos solo están en el presente y en el futuro. Como señalamos, esta sabiduría nos viene del pasado, de donde podemos aprender a restablecer un equilibrio entre nuestras necesidades y anhelos y el lugar en el mundo donde procuramos satisfacerlos. También de este pasado podemos aprender que la búsqueda de nuevos equilibrios, de una sostenibilidad relacional, no dependen solo de cierta pasividad cultural, de forzarnos a vivir un colectivismo reduccionista. Los debates sobre la impronta colectiva de las comunidades indígenas americanas y su significado en las culturas contemporáneas lleva largo rato desarrollándose. Ya en su clásico libro de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado originalmente en 1928, José Carlos Mariátegui quiso ver en estas comunidades andinas una forma de, como él las llamó, socialismo primitivo. Sin entrar ahora en este debate, sí podemos decir que cuando se habla de las comunidades originarias, se tiende a enfatizar cierto anonimato, prevaleciendo las acciones colectivas. Esto no representa en sí un problema, pero la etnohistoria también se ha ocupado de poner de relieve a figuras importantes de las culturas precolombinas, líderes políticos que supieron valorizar talentos, movilizar recursos, expandirse a través de acciones civiles y militares, organizar social y económicamente los espacios que gobernaron. La historia azteca no puede ser entendida sin poner de relieve a figuras como Itzcoatl o Acayacatl. El imperio inca tal vez no hubiese sido tal sin el liderazgo de Manco Cápac, Cápac Yupanqui, Viracocha Inca, Pachacuti, entre otros. Con esto queremos significar lo equivocado que podemos estar si es que buscamos la sostenibilidad relacional inspirándonos en la supuesta parsimonia y pasividad de las culturas originarias. Hoy como ayer, el ingenio humano y los talentos que cada quien ha recibido resultan claves para encontrar nuevas respuestas a viejos problemas. Ahora retornamos un poco para ir cerrando a tiempos más recientes. Y quiero compartirles algunas consideraciones en torno al concepto de convivialidad. Este es un concepto que con un grupo de investigación de La Plata y de otras universidades latinoamericanas y alemanas estamos trabajando para América Latina. Y mi sorpresa, pero sobre todo en espacios urbanos, mi sorpresa fue encontrar en esta literatura vinculada a los pueblos originarios la idea de convivialidad presente, el concepto. El enfoque de la ecología política, al que hice referencia al inicio, toma la convivialidad como una herramienta para el diálogo entre las comunidades originarias actuales y su entorno, no solo social y cultural, sino también natural. La convivialidad se reconoce en el terreno de lo cotidiano, de lo contingente, de los espacios donde emergen prácticas que resultan ser mediadoras de las diferencias culturales, como también de las relaciones de poder y de las desigualdades en sociedades diversas. Y ahí aparecen algunas críticas, algunos conceptos como son el de cosmopolitismo o multiculturalismo, que provienen de otras latitudes y que de alguna manera no representan un poco o no son incluyentes de esta mirada más latinoamericana vinculada a los pueblos originarios. Pero también es cierto que
el diálogo entre la convivialidad y la relacionalidad de los pueblos originarios favorece el contacto con algunos puntos de las cosmovisiones de América y Europa. El así llamado Manifiesto Convivialista de 2013, firmado por personalidades de todo el mundo, contiene propuestas ligadas a la ecología integral, subrayando que los necesarios cambios para salvar a nuestro planeta de un desastre ambiental deben provenir de todas las culturas. Otra idea central de la agenda política ambiental de las comunidades originarias, como los estados plurinacionales, cuentan con puntos de apoyo conceptuales en el vivir con diferencias, que sería un poco la definición de la convivialidad. Ahora entonces vamos concluyendo este recorrido que nos llevó del tiempo actual a un pasado lejano de nuestra América para traernos de regreso al presente en este último tramo, a través de algunos conceptos o palabras claves que espero que en su cabeza no estén como este rompecabezas de acá, ¿no? Como ecología política o reexistencia, reciprocidad, buen vivir, convivialidad, entre otros. Seguimos un entramado que quiso poner de relieve el carácter dinámico y sobre todo vivo de las culturas originarias. Los pueblos que las encarnaron tuvieron una comprensión y un vínculo con la naturaleza del que podemos aprender, para luego valernos de ese patrimonio y así poder dotarnos de nuevos instrumentos que nos permitan afrontar seriamente el problema del desequilibrio ecológico mundial que padecemos. Los ejemplos etnohistóricos descritos fueron seleccionados para poner de relieve este legado. Como toda selección, y mucho más en este caso, ha dejado fuera tantas culturas originarias. Nada dijimos de los mapuches, de los guaraníes, de los huichis, solo por nombrar algunos de los pueblos con presencia actual en territorios del país donde nos encontramos, en Argentina. Mi colega brasileño y amigo Decio Guzmán, especialista en la historia de la región amazónica, me brindó mucho material que tampoco he podido incluir en esta presentación. Prometo hacerlo en la versión que va a surgir después de este encuentro, con tantos aportes que seguramente me llegarán. Entonces, tanto desde la Cátedra Libre, Sociedad Política y Fraternidad, que bueno, yo dirijo en La Plata, como el Centro para el Diálogo con las Culturas Contemporáneas del Movimiento de los Focolares, que codirijo con una neurocientista francesa que se llama Catherine Belsung, que en este momento está en este mismo congreso, pero en el de Italia. Estos son espacios en los cuales nos toca actualmente ocupar un rol de servicio un poco más visible. Nosotros adherimos con gran entusiasmo a este congreso, augurando que sea un ámbito de diálogo e intercambio fructífero para todos nosotros. Entre varias líneas de investigación y experiencias académicas que propiciamos, la sostenibilidad relacional es sin duda una de nuestras prioridades. Así lo exige un planeta agobiado que cada día nos envía señales de que las cosas no están bien. La sostenibilidad relacional, de la que esperamos aprender mucho desde ahora y hasta el domingo, nos da este cobijo conceptual y experimental del que esperamos poder aportar lo que sea necesario para, sin caer en dramatismos, salvar a nuestro planeta para las generaciones futuras. Si hacemos esto, seguramente nuestros ancestros de los pueblos originarios nos agradecerán desde el lugar donde cada uno de nosotros crea que se encuentran ahora, y tal vez nos regalen una sonrisa como esta. Muchas gracias y buen congreso. Bueno, como hemos sido muy puntuales, tenemos como 5 minutitos. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, un comentario de esta exposición, excelente exposición que nos dio Osvaldo y que nos olvidamos de presentar. Muy de entrecasa. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, lo invitamos a acercarse para que la gente que está en el Zoom pueda escuchar. ¿O algún comentario? No, si podías ampliar un poquito, dar algunos ejemplos más sobre el tema de la convivialidad, como parecía como que era un concepto que hacía puente, por decir de alguna manera, entre las culturas originarias de América Latina y también algunos conceptos de sostenibilidad relacional que están trabajando en Europa. Sí.
Bueno, como por ahí muchos de ustedes saben, gracias por la pregunta, como muchos de ustedes saben, dentro de un abanico de conceptos que desde estos centros de diálogo con la cultura estamos impulsando, como puede ser este de sostenibilidad relacional, pero también amor social, y un clásico es la fraternidad, ¿no? Sobre todo vinculada al ámbito político. Profundizando estudios sobre fraternidad, dimos con este concepto de convivialidad, que un poco se define, digamos así, de manera simple como vivir con diferencias. Es un concepto que surge a partir de un poco un cierto fracaso, si se quiere, de experiencias de multiculturalismo y experiencias pasadas donde, bueno, se suponía que el modelo, digamos, de integración de sociedades consistía en que cada grupo migrante llegaba a un nuevo lugar, compartía, digamos, o sea, un núcleo básico de ideas comunes, por ejemplo, no sé, una organización democrática, algún tipo de organización social, reglas de trabajo, etcétera, y luego también mantenía parte de su cultura que se enriquecía, digamos, con el aporte de otros. Bueno, en lugares como Europa y otras partes del mundo esto realmente no ha ocurrido. Entonces, bueno, aparece este concepto de convivialidad que, digamos, tiene como otra dinámica que consistiría justamente en trabajar más en esos espacios de cotidianeidad que nos permiten vivir con diferencias, ¿no? Sin necesariamente una pretensión de buscar esa integración inicialmente, ¿no? Nosotros vimos ahí muchos puntos de contacto con algunas de estas ideas que estamos impulsando, como la fraternidad, etcétera. Y entonces nació este proyecto que básicamente, bueno, es ese centro que estudia la convivialidad y la desigualdad en América Latina. No quiero extenderme mucho para no aburrirlos, pero es un proyecto muy interesante porque también habla un poco de cómo son los distintos pueblos, ¿no? Este proyecto está financiado por el gobierno alemán. En Alemania se está pensando ahora cómo va a funcionar la sociedad alemana del 2050. Entonces han puesto mucha plata para financiar proyectos en distintas partes del mundo donde hay determinadas dinámicas sociales que ellos aspiran luego como a transformarlas en políticas públicas. Debido a que, fruto de inmigraciones y otros fenómenos producidos en Alemania, ellos esperan para el 2050 tener una sociedad mucho más culturalmente diversa y que se va a parecer menos a la sociedad alemana que a lo mejor todos conocemos, que, digamos, sigue reglas y, digamos, bueno, toda una serie de características que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, en ese sentido, digamos, es interesante que han incluido en una línea de investigación la convivialidad y desigualdad, porque siendo América Latina el continente más desigual del mundo, la convivialidad ayuda, digamos, que en otras partes con menos desigualdad hay guerras, se matan entre ellos, y no podemos decir que en América Latina no existe la violencia, ni mucho menos, pero sin duda conflictos, digamos, de gran escala no ocurren y, bueno, se está indagando por ese lado. Nosotros como historiador trabajamos más que nada la historia del derecho, digamos, cómo lograr un equilibrio entre una sociedad como la alemana, donde cuando vos vas te hacen sacar un seguro personal y si alguien te choca en la calle con la bicicleta no hace falta ni hablar con él, se intercambian los seguros y si cada uno sigue su camino y ya, digamos, está todo resuelto, a una sociedad como la nuestra en Latinoamérica donde la ley puede decir blanco, negro y todos los grises en el medio según las circunstancias, etcétera, ¿no? Entonces estamos trabajando legalmente, históricamente, en encontrar ese punto como intermedio, ¿no? Ahora, ¿por qué la convivialidad dentro del concepto de ecología política y los pueblos originarios, que yo veo que los estudiosos de los pueblos originarios hacen uso de ese concepto, que me sorprendió, porque en realidad nosotros lo estudiamos más en contextos urbanos y acá nos encontramos la convivialidad aplicada en el ámbito rurales. Yo creo que es un concepto, digamos, que para los pueblos originarios actuales es muy útil porque les da un sustento, digamos, también como académico para lo que sería una forma de convivencia ligada a esa idea de los estados plurinacionales, es decir, que no tanto sería que cada uno tiene que ceder, y también esas culturas originarias, parte de su identidad para constituir algo nuevo, sino que se puede lograr un tipo de articulación dinámica plurinacional, donde la convivialidad puede ser una palabra clave, sin que eso implique renunciar a su identidad.
Esa es la aplicación que yo he encontrado, por la cual, digamos, veo que se ha hecho uso. Y bueno, en la bibliografía de la conferencia hay varios textos que señalan ejemplos en ese sentido. Bueno, agradecemos la presencia de todos. No sé si han quedado autoridades que también nos acompañaron hasta el momento. Bueno, dándole cierre. Sí, mañana a las 8:45 la idea es encontrarnos acá. Lucas Cerviño va a hacer la apertura desde...